La actividad de el ejercicio 2. Sí. Ayer la mandé. Bueno, acuérdense enviarla, que esa es la segunda nota, listo. Yo no les voy a dejar, ningún grupo le he dejado como actividad para este para esta semana, pues, para que nos desconectemos y descansemos, listo. Más bien, el tema de hoy, cuando regresemos dentro de 15 días, planteamos un ejercicio, listo. Planteamos un ejercicio de repaso y ahí miramos otra notica. Listo, para que nos desconectemos y no nos dediquemos a rezar. No nos dediquemos Está bien. ¿Sí o no? Bueno, ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo, entonces ya voy a abrir aquí para que veamos el tema de hoy. Les recuerdo entonces que todos estos temas se van encadenando, listo. Empezamos por allá en el tema de, pero yo miro, ahí estamos grabando. Empezamos por allá en el tema de presupuesto maestro, donde incluye un presupuesto operativo, dividido pues ese presupuesto general o maestro en presupuesto operativo y presupuesto financiero. Estamos viendo en la primera parte que se subdivide en varios, que es el presupuesto operativo, donde empezamos con el presupuesto de ventas. La semana pasada vimos el presupuesto de producción. Desprendiéndonos de ese presupuesto de ventas y de producción, hoy veremos el presupuesto de materia prima y de compras. ¿Listo? Que es el siguiente paso, y ahí nos vamos yendo. ¿Listo? Aquí vamos a ver un poquito de teoría y luego pasaremos al ejercicio, que es donde más atención debemos colocar. Este presupuesto pretende definir, para acá abajo, pretende definir las necesidades de materiales requeridos de acuerdo a la producción presupuestada. Entonces, de acuerdo a la producción que calculamos en esos ejercicios que ustedes hicieron, ahí va a decir, bueno, tantas unidades, listo, que vamos a presupuestar, cuánta materia prima, materiales directos, ¿ves? ¿Cuánta materia prima se necesita? Es importante aclarar aquí, como lo mencioné, que solo se presupuesta el material directo. El material indirecto hace parte del presupuesto de los CIF, o sea, los costos indirectos de fabricación. O sea, todos esos costos indirectos van en otro presupuesto, que más adelante obviamente veremos. Se debe elaborar de tal forma que muestre las cantidades de materia prima necesaria al departamento de compras. ¿Cierto? O sea, que de aquí pasa al departamento de compras con el dato que arroje el presupuesto de materias primas, para que planifique y controle las adquisiciones de las mismas, ¿cierto? Para que planifique las compras de esa materia prima. B. Suministra información básica para establecer y mantener los niveles de inventario de materiales. Las empresas, normalmente, y recuerden que estos presupuestos los estamos viendo sobre todo para las empresas que tienen procesos de producción, ¿cierto? Entonces, esas empresas que tienen procesos de producción normalmente tienen muchas políticas. Entre ellas están políticas de inventario, que básicamente es decir, definir de acuerdo a sus expectativas, a la proyección de ventas, a diferentes aspectos económicos internos y externos, definir en esa política de inventario cuánto inventario debe quedar siempre ahí, en materia prima, en productos en proceso y en producto terminado, ¿cierto? Entonces, la empresa puede definir, siempre en el inventario final debe haber un 15% más de lo que se va a producir el próximo mes, ¿listo? Entonces, esa política se debe respetar y se debe tener en cuenta en el presupuesto, ¿listo? Esas políticas las define cada empresa de acuerdo a sus objetivos. C. Informe sobre los requerimientos de materiales con miras a planificar las necesidades de efectivo para su compra. Entonces, obviamente, la materia prima aquí, el presupuesto, se lo pasamos a compras. Compras define, lleva eso simplemente a un valor, a plata, y le pasa al departamento de tesorería para que compre y gire las platas y comprar ese material. ¿Listo? Entonces, todo está encadenado. Y aporta datos para el control y manejo de consumo de materiales. Obviamente, todos recuerden que los presupuestos son una herramienta fundamental en el proceso de control. ¿Listo? Aquí, bueno. Básicamente aquí, para ello hay unas fórmulas como todo, ¿cierto? Ya leí eso. Para ello se requiere conocer cuál es el estándar de materia prima por unidad y el precio de materia prima. Pues para calcular y presupuestar el presupuesto de materia prima se requiere esta pequeña fórmula donde dice requerimiento de materia prima para la producción es igual a unidades de producción presupuestadas requeridas. Entonces, este es el presupuesto de producción
perdón, que calculamos la semana pasada. Se requiere aquí este dato. Y lo multiplicamos por el número de unidades de materia prima requeridas por unidad, el número de materia primas para producir una unidad terminada, ¿cierto? Porque una unidad de producción puede requerir varias unidades de materia prima diferentes, ¿cierto? Una camiseta necesita de materia prima, no solo la tela, sino el hilo, los botones, etc. Entonces aquí se calcula, dependiendo de si se necesitan varias unidades de materia prima, se debe calcular esta pequeña fórmula por cada unidad de esas. Es decir, para producir una camiseta, acá necesito unas unidades de tantos botones, tantos metros de tela, tantos metros, no sé, o tubos de hilo, y así, etcétera. Entonces, se calcula con esta fórmula para cada una de esas unidades de materia prima que se necesitan para producir una unidad terminada, ¿cierto? Una unidad terminada. Bueno, se utiliza este método cuando no se tiene inventario de materia prima y las compras serían iguales, las compras de adquisición serían iguales a esa materia prima, es decir, cuando la empresa no tiene inventario inicial ni final, no maneja ese método, ¿cierto? Y también sería para una empresa cuando arranca en cero, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que se va a comprar? Lo que se necesita para producir, ¿cierto? Porque no hay existencia en inventarios. Entonces, este método es para eso. Ese presupuesto de materia prima, entonces hay que llevarlo a plata, ¿cierto? Para conocer la información de las compras de materia prima requerida para la producción en unidades monetarias, es necesario conocer el precio de la materia prima, ¿cierto? Entonces, esta pequeña fórmula pasamos de acá, ¿cierto? Aquí dice requerimiento de materia prima y pasa acá, ¿listo? Pasa acá lo que acabamos de calcular. Valor de materia prima para la producción en plata es ese requerimiento de materia prima acá para la producción por precio unitario de la materia prima. O sea, es coquito. Simplemente ese presupuesto que acabamos de calcular, multiplicándolo por el precio unitario de esa materia prima que requiere. Listo. Hay dos pequeñas fórmulas. Esta para mirarla en cantidades y esas cantidades calcularlas para llevarlas a pesos y poder mandarle ese presupuesto de plata a tesorería para que lo disponga. Listo. Bueno. Seguimos. Ya el presupuesto de compra. Entonces eso es muy sencillo acá, ¿cierto? Y acá, presupuesto de compras. El presupuesto de compras permite determinar cuánto dinero y cuántos productos se necesitan para alcanzar los objetivos deseados, ¿cierto? Para alcanzar la producción presupuestada. La cantidad indicada en el presupuesto es la necesaria para garantizar suficiente inventario disponible para cumplir con los pedidos de los clientes, obvio, ¿cierto? Para poder disponer del inventario que se requiere, producir lo que se pide y lo que se requiere y cumplirle a los pedidos de los clientes. ¿Listo? Y acá otra vez vamos a ver dos pequeñas fórmulas. Se tiene como inventario materia prima, si se tiene inventario de materia prima, se debe tener en cuenta los inventarios para poder calcular las compras. Aquí hay un poquito más de trabajo donde dice unidades que requieren compra. Es cuánto requiero comprar. Debo tomar requisito de materia prima para la producción. ¿Dónde está eso? Dale acá. Esta, que es esta misma, ¿cierto? Y como va evolucionando la fórmula, pasa acá, ya pasa acá, y dice, más inventario final de materia prima. Entonces, el inventario final del periodo anterior lo coloco acá, menos el inventario inicial de materia prima de ese periodo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Simplemente le estoy a este requerimiento de materia para la producción, le estoy restando si hay algo en inventario para no comprar de más, ¿cierto? Para solo comprar lo que necesito. Esto es básicamente tener este juego de inventarios acá para poder restarle lo existente en inventarios y no comprar de más, ¿cierto? Sin necesidad. Y ya el resultado de este simplemente lo voy a llevar a plata otra vez, ¿cierto? Lo voy a llevar a plata. Entonces, para determinar el total de las compras en unidades monetarias, debo hacer valor total de la compra, unidades que requiere compra, por el precio unitario de materia prima. Listo. Entonces, la variable aquí con respecto al primero de acá es simplemente que aquí debo tener en cuenta las existencias en inventario. Listo. Eso es el pequeño, no enredo, sino como una variación ahí que nos da. Debo tener en cuenta las existencias en inventarios para no comprar de más innecesariamente, ¿cierto? Eso es obvio. De ahí que tener en cuenta que aquí, cuando estamos diciendo inventario final y menos inventario inicial, ahí está teniendo en cuenta el
inventario si está en inventario o en proceso, o en productos o proceso o en producto terminal. Está incluyendo todo, listo. Bueno, aquí lo llevo a plata y listo. Básicamente yo aquí les resumo, chicos, ustedes saben que yo les resumo bastante esto porque el objetivo es aplicar los métodos de presupuestos. Porque hay teorías como, por decir algo, que materia prima, que son SIC, todo eso, pero esos temas ustedes los debieron ver por allá en costos, ¿cierto? En costos los debieron ver. Y si no se acuerdan, pues yo les invito a que repasen esos temas porque eso se ve en costos aquí. Vamos a ver ya el presupuesto asumiendo de que esos conceptos y estas terminologías que se manejan acá las tenemos pues claras, ¿listo? Voy a acá minimizar entonces y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver, ahí ven, lo agrando un poco, está bien. Presupuesto de materia prima y compras. La empresa Pepito Pérez requiere determinar el presupuesto de compras de materiales directos partiendo de la siguiente información. Esto normalmente aquí yo ya lo tengo como en un cuadrito, resumido, explicado, pero un ejercicio normalmente te la dan en una teoría larga ahí y uno tiene que empezar a extraer, ¿cierto? Y a separar qué necesito, qué no necesito. Aquí en el ejercicio ya está separado y simplemente empezamos a leer lo que la información que tiene la empresa para poder calcular el presupuesto. Presupuesto de producción en unidades y por trimestre. Entonces ya sabemos que la empresa quiere que le haga el presupuesto por trimestre, ¿cierto? Por trimestre. Hay que suponer que de pronto la empresa tiene procesos, el proceso de producción es un proceso de trimestre, ¿cierto? Que el inventario rota cada 3 meses, etc. Que se supone que es así. En el trimestre 1 la empresa presupuestó. Entonces, este presupuesto de producción viene de ese primer tema que ustedes ya que vimos hace 8 días, ¿cierto? Vamos a suponer que la empresa ya presupuestó y esto es lo que le da. ¿Listo? Entonces, mire que todo se desprende del anterior. Entonces, trimestre 1, la empresa presupuestó que necesita producir 1.334 unidades de producto que sea. Que en el trimestre 2 va a necesitar el presupuesto 912 y así sucesivamente en el trimestre 3, 1.148 unidades y en el trimestre 4, 1.778, ¿cierto? Bueno, también nos dan otra información, dice requerimiento de materia prima por unidades producidas. Pues por cada unidad de estas para producir, para este producto X, se necesitan 4 kilogramos de materia prima, ¿listo? Para producir una unidad de estas de producto, se necesitan 4 kilogramos de materia prima, ¿listo? Nos informan que en el inventario inicial hay 800 gramos. ¿Listo? Y nos informan que el inventario final deseado de esta empresa es que a finales del periodo termine en 960 kilogramos en materia prima en inventario. ¿Listo? En inventario final. Bueno. Dice también que tiene una política de inventario final de la empresa que se requiere un 15% más de las necesidades de producción del siguiente trimestre. Entonces, que este trimestre acá termine se le agrega un 15% más de esto, ¿listo? Que independiente de lo que haya terminado aquí, se necesita 15% más de 912, que es el trimestre segundo, el siguiente trimestre. Y que aquí cuando calcule el inventario final, así, eso se va yendo, pide que un 15% más de estos 1.148 que se requiere para el trimestre siguiente, y así sucesivamente. Que si en el trimestre 4 voy a producir 1.778, que por favor presupueste un 15% más. ¿Listo? Como política de inventario. Ya sobre ese ya lo vemos en el cuadrito. Listo. Hay unos pasos entonces, y dice, hay 2 pasos simples. Primero, calcular el inventario. Este dato yo lo voy a mover de aquí. Aquí. Listo. Porque este ya es el procedimiento. Hay un dato final, lo puse allá, pero debe ir aquí porque es parte de la información inicial. Dice, se estima que el valor unitario por kilogramo, o sea, de estos gramos, estos kilogramos que necesito 4 para cada unidad, se va a comportar de la siguiente forma en el precio unitario. En el trimestre 1, ellos presupuestaron de que va a costar 3 pesos con 10. En el trimestre 2, va a costar 3,20. En el trimestre 3, perdón, 3,5. En el trimestre 4, 4 pesos cada kilogramo. Listo, cada kilogramo de estos. Listo, ya tenemos, con eso tenemos toda la información.
Pasos. Primero, en color. Calcular el inventario final de materia prima de los trimestres 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, ¿cierto? Porque yo necesito mirar en cuánto termina este y este. ¿Listo? El cuarto no, porque el cuarto ya me lo están dando aquí. ¿Listo? Que el inventario final es de 961. ¿Listo? Entonces aquí simplemente es trimestre 1, 912. Entonces pide que para aquí debo terminar con el siguiente inventario. Que para el trimestre 2 se va a producir, el presupuesto son 912 unidades, ¿cierto? 912 unidades por 4 kilogramos, que es la materia prima por cada unidad, ¿cierto? Por un 15%. ¿Listo? O sea que para terminar el inventario aquí, calculo es el inventario siguiente que necesito. Esto es como un poquito enredadito de esto, pero no es enredado. Simplemente entender que el trimestre 1 es simplemente el inventario final del trimestre 1, es simplemente el que va a iniciar en el trimestre siguiente. Y para eso me pide que a estos 912 le sume un 15% más. Esto es lo que estoy haciendo acá, ¿listo? Pues, ¿cómo se calcula? El inventario, el presupuesto de producción del periodo siguiente por el número de unidades de materia prima que necesito, o sea, 4 kilogramos, cierro paréntesis, por el 15%. Si sacamos esto, nos da 5,47 y así sucesivamente. Para el inventario final del trimestre 2, que es lo que con lo que voy a trabajar el trimestre 3, por decirlo algo, me dice que necesito 1.148, ¿cierto? Por esos 4 kilogramos, perdón, de materia prima, por el 15%. Y así sucesivamente. Para calcular este último son 1.168, 778 por 4 kilogramos por 15% más, igual. Entonces, Hola. ¿y siempre va a existir esa política de inventario? ¿O uno simplemente le dicen inventario final y lo haya de otra forma? ¿O siempre va a existir una política? Es una política. Las empresas, como dije al principio, tienen una política específica. Sí, es para cada empresa. Entonces tú te encuentras empresas donde no tienen ninguna política, por decir algo. Sí, Y entonces se hallaría si no tiene política. no hay nada, simplemente este paso no se necesita, ¿listo? Ok. Sino que se entra Listo. directamente. Exacto. Esto es porque, pero normalmente las empresas sí tienen ciertas políticas. ¿Por qué? Para no correr el riesgo de quedarse sin material, ¿cierto? Sin materia prima, sin un stock, ¿cierto? Por decir algo, como no tenemos nada en inventarios y resulta que nos llega un pedido de sorpresa de un cliente nuevo, entonces con qué para salir corriendo a comprar, ¿cierto? Hay que tener siempre un stock como de emergencias, llamémoslo así, como para por si algo, por si las moscas como en un momento pequeño. Pero varía, en las empresas varía de empresa a empresa. Hay empresas que Bueno. tienen uno más grande, uno más pequeño, o no tienen nada, o etcétera. ¿Listo? Listo. Listo. Eso depende de la empresa, ¿vale? Listo. Profe, Hola. yo sigo sin entender por qué el del periodo se coge, perdón, el inventario del periodo 1 se coge el del 2. Listo. Le damos la política. Dice aquí, política de inventario final de la empresa. 15% más de las necesidades de producción del siguiente trimestre. ¿Listo? ¿Sí o no? Entonces, el inventario final del trimestre 1 es con lo que voy a trabajar en el trimestre 2. Entonces, yo tengo que sumarle es a lo que yo, ahorita lo vamos a ver aquí abajo en el cuadrito más, con más lógica. En lo que yo terminé aquí, que no sé en cuánto te va a terminar, sí, le sumo un 15% más de este más un 15% más. ¿Por qué? Porque dice que debo presupuestar un 15% más de lo que necesito producir al trimestre siguiente. ¿Listo? Listo. Enseguida lo vemos aquí en el cuadrito. Pero es por eso. Entonces, en el trimestre 1 yo debo presupuestar lo que voy a trabajar y a producir en el trimestre 2 más un 15%. En el trimestre 2 yo voy a presupuestar estas 1.148 unidades que voy a producir más un 15% más según la política de así. Y aquí, en el trimestre 3, 1.770, cuando estoy parado aquí terminando y estoy haciendo el cierre y el inventario final, presupuesto lo que voy a producir en el trimestre siguiente más la política, que es un 15% más. ¿Listo? Es lo que tengo que presupuestar, es el trimestre siguiente. ¿Listo? Enseguida lo vamos a ejercicio, a ver si de pronto te queda un poquito más claro. ¿Vale? Entonces, ¿por qué aquí ya no voy a presupuestar el trimestre 4?
Porque en el trimestre 4 me están, el inventario final de aquí para arrancar el siguiente año me lo está dando aquí. Dice inventario final 800 kilogramos. ¿Listo? Bueno, vamos al ejercicio y de pronto ahí te aclara un poco más. Entonces, eso como yo como lo dije ahora, es el pedacito como que se le enreda a uno, pero hay que entender de que pero es porque la política lo dice así. Hay otras políticas que lo dirán de otra forma, ¿cierto? La política lo especifica así, dice, cuando estés presupuestando para el siguiente periodo, agrégale un 15% más. ¿Listo? Bueno, ahí está. Hicimos esto que lo vamos a manitar acá abajo en el presupuesto ya, en el diseño del presupuesto. Paso 2, preparar el presupuesto de compras de materiales. Hay que tener en cuenta que el material final presupuestado del primer trimestre, del segundo y del tercer trimestre es el material inicial en el segundo, tercer y cuarto trimestre. Aquí aclaran, ¿cierto? Vuelve y aclaran esto. Que el presupuesto del primero, segundo y tercer trimestre es el presupuesto inicial para el segundo, tercero y cuarto trimestre. ¿Listo? Ahí vuelve y aclaran lo que me preguntaste. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta, pues hay que leer bien los ejercicios de esa política o de la política específica de esa empresa. Y aquí está esto ya hecho y muy sencillo. Pepito Pérez S.A., presupuesto de compras de materiales, 31 de diciembre del 2020. Entonces ya armamos este cuadrito por trimestre porque así no lo pide el ejercicio y también totalizamos por año. Entonces, ¿qué se hace primero? Producción presupuestada en unidades. Trimestre 1, 2, 3, 4. Me lo están dando aquí arriba. ¿Listo? Básicamente esto. Lo llevamos acá. Dice, por materiales requeridos por unidad en kilogramos. Por 4, 4, 4, 4. Que me lo dieron acá. Acá. ¿Listo? Aquí yo les coloqué en paréntesis la operación matemática que se está haciendo. Da resultado simplemente esta multiplicación. ¿Listo? Ahí está hecho para que la analicen luego. Es simplemente hacer esta multiplicación. 1334 productos que sigamos el ejemplo de las camisetas por 4 kilogramos que se necesita de material para producir cada una de las camisetas y así sucesivamente. ¿Listo? Esta es la suma de estos. O puedo colocar aquí en 4 y igual, bueno, que a eso le hagamos el juego de inventario, ¿cierto? Porque la empresa tiene inventarios. Entonces, más inventario final de material en kilogramos. Aquí está lo que acabamos de calcular, ¿sí o no? Aquí lo necesitamos. Entonces, esta aquí es la política de ese 15%, estas tres. Entonces, mire, le digo, inventario final de materia prima, tanto. Inventario inicial, tanto, 800, ¿cierto? Entonces, el juego de inventarios es materiales requeridos para la producción, más inventario final de material, menos inventario inicial de material, para que note realmente lo que necesito comprar, o lo que necesito para la producción, que aquí sería lo mismo, ¿cierto? Entonces, ahí nos está mostrando la fórmula. Simplemente es este más este menos el inventario inicial, ¿cierto? Para poder restarle lo que existe, la existencia. Entonces, lo que calculé aquí en el primer trimestre es el inventario inicial del trimestre siguiente, ¿sí o no? Eso es lo que nos están aclarando acá, para que tengan en cuenta aquí. Entonces, yo calculé esto en el primer trimestre, pero para que sea la base del inventario inicial del trimestre siguiente, igual. Calculé esto en el segundo trimestre, pero para que sea la base del siguiente trimestre. Y así, mire, estos tres que calculé son la base del inventario final de los trimestres siguientes. ¿Listo? El inventario inicial me lo dieron aquí y el inventario final está acá. ¿Listo? Que es este. Mire que los datos están acá. Estos dos datos. Este es el inventario inicial y este es el final del periodo, no de los trimestres, del periodo. Entonces, mire, inventario inicial, inventario final. Y aquí en el medio están calculados esta es la política. La voy a señalar así como para que entiendan, listo. Este es el final, este es el inicial que nos están dando y yo lo único que hice fue calcular esto. Que como lo calculo en el trimestre 1, es la base, es el inventario inicial del siguiente trimestre. Lo calculé aquí en el segundo trimestre y es el inventario inicial del tercer trimestre y así sucesivamente. ¿Listo?
Entonces, por eso, esto es lo que deben como buscar la lógica y es así, por el juego de inventario, listo. Es lo único raro. Simplemente esto ya aplicamos ahí la suma, resta y divida, lo que pide divida no, sino suma y reste, nos da este resultado y simplemente lo vamos a multiplicar por el valor unitario que aquí nos dieron, ¿cierto? Acá. Multiplicamos por el valor unitario y esto ya nos da una platica que son el presupuesto de compra de materiales para cada trimestre y para año. Esto que está totalizado. Eso es todo, chicos. Como digo, ahí con lo que le enreda a uno un poquito es ese cálculo pues, de la política, pero eso hay que tenerle cuenta y ese es el paso que hay que ponerle más atención para que no nos dañe el inventario final, ¿cierto? El presupuesto final pues, de compras y de materia prima. Preguntas ahí, chicos. Ninguna. Bueno, esto se ve, es sencillo, en sí es sencillo. Como lo dije la semana pasada, en una empresa lo que puede complicar un poco estos presupuestos es cuando se manejan muchas líneas de producto, ¿cierto? Aquí estamos diciendo que estamos manejando un producto nomás, unas camisetas, por decirlo de alguna forma. Pero si la empresa maneja otra línea de productos, habría que hacer el mismo paso, así y así y así, ¿cierto? O sea, si tiene 3, 4, 5, 6, 10 líneas de productos, se hace cada paso igual. O sea, esto es aplicado a cada línea de producto. Lo único que es más trabajo, más hojas de Excel, pero y que al final hay que totalizarlo, ¿cierto? Al final hay que totalizarlo, un cuadro resumen, por llamarlo de alguna forma, donde me muestra presupuesto de compras y de materia prima para producto A, producto B, producto C, producto F, X, Y, ¿cierto? Y totalizarlo donde te mande un dato global a presupuestos o a tesorería, perdón, para que ella diga, bueno, se necesitan tanta plata para comprar todos estos materiales. La diferencia cuando son varias unidades es simplemente hacer este ejercicio por cada línea de productos y luego al final en una hoja totalizarlo para que nos dé ya un global trimestral y anual. ¿Listo? Eso es lo que ya complicaría un poco este tipo de presupuestos en una empresa de producción cuando tienen muchas líneas de productos y cuando tienen también cuando tienen, por ejemplo, requerimiento de materias primas. Es decir, aquí está viendo 4 kilogramos de materia prima para producir cada una de estas unidades. ¿Pero de qué? Pues solo es para efectos del ejercicio. Pero puede ser de tela. Luego habría que hacer lo mismo para los botones. Luego habría que hacer lo mismo para el hilo y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, este es el ejercicio base, más simple, pero para entender de que se puede convertir en algo más elaborado cuando se manejan más materiales primas y más líneas de producto. Listo. Voy a dejar aquí de grabar ya. Voy a cerrar esto y dejen de grabar. Chicos, ahí está listo los temas, el tema de presupuesto de materia prima y de compras. Preguntitas, dudas. Ninguna. No, profe. Queda pues relativamente claro y de todas formas ya saben que el video yo se los subo para que hagan los repasos. Dije al principio pues que no les va a poner ninguna actividad para esta Semana Santa para que descansemos y desconectemos. Yo también me voy a desconectar de todo esto, tantos temas. Y más bien, después de Semana Santa retomamos el tema de sacar notas, aunque para allá en el acuerdo de estudiantil algo dice que no se pueden sacar notas, pero no nos podemos dejar acumular todo, no, vamos sacando algunas mientras tanto, a ver cómo va evolucionando la crisis y el desarrollo de este semestre, a ver. Entonces dejémoslo así, descansemos, les dejo esto para que repasen y después de Semana Santa ya sacaremos otra nota con algunos de nuestros talleres. Recuerden que me deben una o si ya me la mandaron, listo, que yo no he mirado correos. Yo me dedico este fin de semana a calificarles lo que han mandado, listo. Listo, profe. Listo. Muchas gracias. Listo, chica. Entonces, y chicos, muchas gracias. Y cualquier cosa por WhatsApp estamos conversando. Listo. Cuídense mucho. Listo, profe, cuídese mucho usted también y rece Profe, bastante. gracias. Hasta luego. Listo, hasta luego. Gracias. Cualquier duda estamos hablando. Chao. Chao, gracias. Gracias, chao. Chao, chao.